Mis amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, soy el pastor Félix Cabrera y bueno, pues estamos en este domingo 20 de febrero del año 2022. Ya se nos está terminando el mes de febrero, ya de por sí solamente trae 28 días este mes. Vamos a meditar en la escritura, en la palabra de Dios y para ello se han hecho dos lecturas. La primera se encuentra en el Antiguo Testamento, en Esther, en el capítulo 4. La segunda se encuentra en Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 al 28. Y bueno, son dos pasajes relativos a este mensaje. Hemos estado viendo ya desde hace 15 días, recordamos que hace 8 días se interrumpió esta serie de mensajes, pero hace 15 días hablamos del ayuno. Y hablamos de 6 motivos o 6 motivaciones para poder, para ayunar, para que podamos nosotros ayunar. Y hablamos de 3 primeras, hoy vamos a ver las otras 3 dentro de este plan de 6 motivaciones para ayunar. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos hables, que tú nos muestres tu voluntad de nuestra vida como cristianos, como miembros de tu cuerpo, Señor, y que, Padre, podamos ser obedientes a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la vida de tus hijos, de cada uno de mis amados hermanos de la Santísima Trinidad. Bendíceles, bendice sus familias, bendice su casa, bendice sus finanzas, Padre. Y bendícele sobre todo en la marcha espiritual en sus vidas, Padre. En Cristo Jesús te lo rogamos, te lo ruego. Amén. Bien, pues decíamos entonces que hay un antecedente para este mensaje, 3 motivos de ayuno que vimos antes. Y bueno, pues déjenme decirles que el ayuno es un ejercicio espiritual. Así como el cuerpo también se prepara, tonificamos el cuerpo con ejercicio, con correr, con algunos aeróbics, quizás. No todos lo hacen, ¿verdad? Pero hay personas que sí. Igual con el ayuno, no todos lo hacen, pero hay quienes sí lo hacen. Entonces, estamos ya en este periodo, en esta, ah, pues, momento en el cual, bueno, pues vamos a hablar de la importancia del ayuno y de cómo podemos realizarlo. Ya hemos hablado en el mensaje anterior que podemos hacer ayuno total, con agua solamente, perdón, sin agua y sin alimentos, o ayuno en el que sí podemos tomar agua también, ¿verdad? Y ayunos por 3 días, ayunos por un día, ayunos por 40 días. Hay ayunos extremos. Entonces, pero en el pasaje que veíamos hace 15 días de Marcos, el capítulo 9, porque en esta ocasión, pues ya leímos Marcos capítulo 1, en el versículo 1 al 28. Pero en el capítulo de Marcos se habla de una lucha de los discípulos contra el demonio que tiene el hijo de un hombre y que, bueno, pues ese demonio es muy agresivo y bueno, pues los discípulos no pueden expulsar ese demonio. Entonces se acerca a Jesús, aquel hombre, y le pide ayuda. Ya ahorita lo veremos, ¿verdad? Entonces debemos pues estar preparados porque al final, cuando ellos preguntan por qué nosotros no pudimos, el Señor Jesucristo contesta, porque estos demonios solamente salen con oración y ayuno. Así que la oración y el ayuno es inherente a la vida de todo cristiano. Debemos estar preparados para esa lucha espiritual. Algunos pueden decir, pero yo, ¿por qué podría quererme preparar para luchar contra demonios? Tarde o temprano va a suceder, tarde o temprano va a ocurrir y debemos estar preparados. David era un pastorcito que no estaba adiestrado para la guerra, pero sí estaba adiestrado para la comunión con Dios. Él pasaba tiempo con Dios.
Entonces, cuando él ve que aquellos filisteos están ofendiendo, ¿verdad?, a los ejércitos de Dios, bueno, pues él se molesta y él va a luchar contra aquel gigante, a pesar de que todos aquellos guerreros de tiempo, ¿verdad?, entre ellos Saúl, sus hijos y todo el ejército que estaba ahí enfrentándose a los filisteos, no fueron capaces de poder ir y luchar contra Goliat, pero va este pastorcito, David se enfrenta a aquel gigante que retaba a los ejércitos del Dios viviente y que nadie quería enfrentar. Estaban entrenados para la guerra, pero no estaban entrenados en su relación con Dios. Pero David sí, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Él sí estaba preparado para la guerra espiritual, no con ejército, no con espada, sino con su Santo Espíritu. Fue vencido aquel hombre, ¿verdad? Sí, le dio la habilidad con la onda para tirar la piedra y plantársela en la frente, ¿verdad? Y así es como sale vencedor David. Entonces, tal vez le han invitado a usted a compartir la palabra, a anunciar el evangelio a alguien que está en una situación de opresión por el enemigo, ya sea adorador de Satanás o adorador de vírgenes y de santos, de todas maneras es lo mismo. La escritura dice: no harás imagen a ninguna semejanza. Y a veces no se quiere aceptar el reto porque dice: no, ¿yo qué voy a hacer ante una persona endemoniada si empieza a escupir espuma por la boca, así como sucede con este hijo, ¿verdad? De este hombre que dice que aquel demonio lo violentaba y escupía, o sea, espuma por la boca. Entonces, tenemos pues que estar preparados. Tenemos temor a veces, ¿verdad? Aquellos hijos de Seba decían: en el nombre de Cristo, ese que predica Pablo, en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, y los demonios allá dicen: pues conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son, y violentan a esos 7 hijos de Seba, ahí en Hechos capítulo 19, y bueno, tenemos que estar preparados. Ellos no estaban preparados. Alguien dijo alguna vez: es mejor estar preparado para una oportunidad, no, es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla, que tener una oportunidad y no estar preparado. Entonces, estos hombres querían, como Jesús también, echar fuera demonios, como los discípulos, pero no llevaban una relación con Dios a través de la oración, a través del ayuno. Pero qué importante es, pues. Así que vamos a ver en este mensaje. Recordemos primeramente en el mensaje anterior que mencionamos ya 3 motivos para ayunar, y el primero era pedir camino derecho para nosotros. O sea, estamos expuestos, dice la escritura: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Estamos siendo probados a cada momento de nuestra vida cristiana. Y por eso debemos de ayunar, de orar y tener esa relación estrecha con nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Para estar firmes. El que quiera estar firme, mire que no caiga. El segundo punto por el cual debemos de orar y ayunar es por nuestros niños. Leíamos también allá en aquella ocasión en Esdras, ¿verdad? Entonces, y debemos estar pidiendo por los niños de nuestra casa, nuestra familia. Quizás esos niños ya se han hecho grandes, sigamos pidiendo y ayunando por ellos. Algunos quizás sean rebeldes, ya no quieren nada del Señor. Oremos por ellos, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de ellos. Y 3 de los que ya vimos, oremos y ayunemos por protección para nuestros bienes. O sea, recordemos que ellos iban a salir de regreso a Jerusalén y llevaban mucha riqueza. Oremos por lo poco, por lo mucho, que el Señor lo guarde, y ayunemos también.
Así que en este mensaje quisiera pues compartirles los 3 puntos que nos faltan, motivos o motivaciones para ayunar. El cuarto entonces viene siendo para solicitar poder espiritual en la lucha contra espíritus inmundos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 nos habla de esa lucha espiritual. Vean lo que dice aquí en Efesios capítulo 6. Dice, por lo demás, hermanos, estoy en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos una lucha física contra alguien, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean la lucha que tenemos y por eso debemos ayunar y debemos también orar y ayunar. Decíamos en el mensaje anterior que una oración sin ayuno, más bien un ayuno sin oración, es una malpasada. Así que no te vale de nada. Los hijos de Seba eran exorcistas ambulantes, eran hijos de un sumo sacerdote, del jefe de los sacerdotes, predicaban y exorcizaban en el nombre de Jesús, pero ellos no conocían a Jesús. Tú y yo sí le conocemos y tenemos pues que ir al ayuno, tenemos que ir a la oración. En el pasaje de Marcos, capítulo 9, nos habla ahí de un hombre afligido, ¿verdad? Ahí en Marcos, en el capítulo 9, los versículos, aquí vamos a recordar, 14, Marcos 9, el versículo 14 en adelante, y nos habla ahí el versículo del 14 al 29. Dice así aquí la escritura, permítanme, Mateo, Marcos, Lucas. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Y enseguida la gente, viéndole, se asombró y corriendo les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, trájete mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y ahí empieza a narrar la situación. Este es un hombre que trajo a los discípulos a su hijo que tenía un espíritu sordo y mudo. Y los discípulos simple y sencillamente no pudieron expulsar al demonio. Entonces la incapacidad de los discípulos había debilitado la fe de este hombre, porque ahí el Señor Jesucristo, ahí el Señor Jesucristo nos habla y nos dice, ¿crees? Si puedes creer, que cree, todo es posible. Entonces, y él contesta, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí en Marcos 9, 24, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, Marcos también nos habla en el capítulo 3, ahí un poquito más atrás, capítulo 9, de la autoridad que le había sido dado a los discípulos para expulsar demonios. Entonces, pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pueden? Y cuando ellos preguntan al Señor Jesucristo, él dice es que no, es este tipo de demonios solamente, bueno, son más fuertes que otros y solamente sale con oración y ayuno. Así que en este tipo de actividad espiritual, de lucha espiritual, entran en juego 3 factores. El primero es
la autoridad que Jesús te ha delegado para expulsar demonios, como lo leemos en Marcos 3, número 1. La fe del que recibe el milagro, en este caso el padre de este joven, y número 3, la preparación de los discípulos. Entonces, las dos primeras se cumplen, ¿verdad? Pero la de la autoridad. Definitivamente estos discípulos tenían la autoridad y ya lo habían hecho. También el hombre cree, dice, creo, ayuda a mi incredulidad, pero faltaba algo. Y lo que faltaba era la preparación de los discípulos en ayuno. Entonces debemos estar preparados adecuadamente para la batalla espiritual, como dice Efesios capítulo 6. Entonces ellos no practicaban el ayuno. Es necesario la práctica del ayuno, estar preparados para ese momento, porque como decía yo hace ratito, es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla, que tener la oportunidad y no estar preparado. Por eso es que el tiempo es ahora. Si yo voy a correr el maratón en el año 2023, debo de irme preparando poco a poquito. Primero, pocos kilómetros, 1, 2, 3, después 4, 5, y ir tonificando el cuerpo para que ya pueda yo correr los 10 kilómetros de la maratón, o los que corren los 40 por los 40, esos ya tienen mucha experiencia. Entonces debemos irnos preparando con tiempo para cuando eso suceda. Así que ya estaba delegada la autoridad, ¿verdad? Lo que les faltaba era la práctica del ayuno. Para expulsar esos demonios agresivos, ese tipo de demonio que tenía este joven, ¿verdad? Violento, pues tuvo que intervenir el maestro. Por eso ahí el molesto dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Dice ahí las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, Él les dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y el espíritu ese dice, y no entres más en él. Y sale el espíritu, pero era un espíritu pues muy rebelde, era un demonio terrible, ¿verdad? Y lleva a cabo su último acto de violencia. Dice ahí el versículo 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. O sea que todavía hace su última maldad, ¿verdad? Sacudiéndole con violencia y sale de este hombre, de este joven. Entonces, algunos tipos de demonios no responderán solo a la oración. Tendrá que haber una alianza entre la oración y el ayuno para producirse la liberación. Número 5. Debemos también nosotros practicar el ayuno para solicitar la protección de nuestro pueblo, la protección del pastor, la protección de los miembros de la iglesia. Yo recuerdo una lectura de Rebecca Brown que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de un libro, y ahí nos habla la historia de un pastor que estaba teniendo una lucha espiritual tremenda y la iglesia sintió eso, que él estaba en una lucha espiritual y uno de los ancianos convocó a ir a la iglesia, tenía llaves del templo y fueron, convocó, llegaron varios dice, vamos a orar. ¿Para qué fuimos convocados? Para orar y para ayunar por el pastor de la iglesia, porque está en una situación de guerra espiritual. Y ahí reunidos en la iglesia, y el pastor pues no sabía, o sea, él estaba en su casa, sí había una lucha espiritual, algo terrible estaba pasando ahí en ataque, ¿verdad?, demoníaco en su casa. Y ellos están ahí en el templo orando, todo este grupo. Me recuerda al libro de Hechos, ¿verdad? Cuando estaban orando por Pedro y de repente él toca a la puerta y sale Rode y no puede creer que es Pedro. Entonces, aquí están orando esta iglesia, ¿verdad? Por el pastor, por su pastor. Y entonces
Ay, bueno, pues en esa lucha espiritual también hay gente que está orando para, o no sé cómo le llamen, para enviar demonios, ¿verdad? Para atacar. Entonces, el pastor dice que vio cómo, o sea, salió y se estaba orando y que a través de su ventana vio arriba en el cielo de su casa, alrededor de su casa, un círculo de ángeles, y vio también que como que venían unas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que venían a tocar su casa, pero había un anillo de ángeles que estaban protegiendo su familia, su casa, al pastor y toda su casa, por la oración y el ayuno de aquellos que estaban en la iglesia, porque aquel anciano sintió esa necesidad. Eh, Número 5, para solicitar protección para el pueblo. El capítulo 4 nos habla de ese momento en el cual, bueno, pues hay una ley, hay un edicto que, bueno, pues Amán presionando al rey, y bueno, pues el rey, ignorante de la soberbia, ignorante de la prepotencia de Amán, pues le dice, ten mi anillo, sella lo que tú quieres escribir, y pues esto es válido. Entonces se manda una ley en la cual los judíos van a hacer, hay un decreto, ¿verdad? Ahí en Esther, en el capítulo 3, versículo 13, el edicto decía, para destruir, matar y exterminar a todos los judíos del reino, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, y poder apoderarse de sus bienes. Eso lo encuentran en Esther, en el capítulo 3, versículo 13. Entonces, ese era el edicto. Entonces, hay una condena de muerte sobre ellos. Sus vidas corrían peligro por el edicto del rey, y en cada provincia donde llegaba el decreto de los judíos, tenían luto, ayuno, lloro, lamento, estaban llenos de silicio y de ceniza, dice Esther capítulo 4. Entonces, ahí también en ese mismo capítulo 4 encontramos esta narrativa de que, bueno, Mardoqueo le manda avisar a Esther, le dice que interceda por ellos, por el pueblo judío, ante el rey. Y ella le dice, no, no puedo, porque no he sido llamada en estos 30 días para presentarme delante del rey, y ustedes saben que hay una sola ley. Si yo me presento, corro el riesgo de muerte. Entonces, pues es solo que él ponga su cetro sobre mí, ¿verdad? Sobre mi cabeza, y no muera yo. Entonces, Mardoqueo, pues la exhorta, sabemos la historia. Al final, bueno, Esther decide hablar con el rey, y le dice, bueno, sí, pero hagan una cosa por mí, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en la capital del reino, en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban 3 días con sus noches, y yo y mis doncellas haremos lo mismo. Entonces, ahí está la petición de Esther para estar orando y ayunando a Dios, para que sean liberados. Entonces, este tipo de ayuno es un ayuno total, no comer, no beber nada tampoco. Y el tiempo del ayuno también es de 3 días. Entonces, son 3 días en el cual están de luto, van a estar orando también y ayunando. Entonces, el motivo es justificable, el motivo es rogar a Dios por su intervención en esta situación, principalmente por 3 cosas que leemos entre líneas. Primero, que Esther halle gracia delante de los ojos del rey, ¿verdad? Y que no la mate. Esther estaba arriesgando su vida. Ella misma dice, voy a presentarme ante el rey. Si perezco, que perezca. Estaba arriesgando su vida al presentarse delante del rey sin ser llamada. Segundo, también, oren y ayunen para que Dios le dé la sabiduría a Esther, porque es la que se va a presentar ante el rey, para exponerle el asunto
y lo injusto de la ley, ¿verdad? Una ley pues mandada por el soberbio de Amán, y el bienestar del pueblo estaba en juego. Para este momento ya era muy delgado el hilo del cual pendían todos. Iban a ser muertos en un día, dice la escritura, ahí en Esther capítulo 4. Y tercero, para que esta ley de destruir al pueblo judío fuera revocada. Como sabemos, no pudo ser revocada. Él dijo, di mi anillo para que se sellara esa orden. No puedo hacerlo, pero sí puedo hacer algo. Defiéndanse, defiéndanse. Ya está la ley, pero pues ¿qué impide que se defiendan? Esa es la orden que yo doy. Entonces, en esta circunstancia, la oración y el ayuno fueron necesarios. Era un sacrificio extremo para una situación extrema, la que estaban viviendo. Entonces, cuando esté a nuestro alcance interceder por el pastor, interceder por las familias, interceder por alguien que está en una lucha, en una guerra espiritual, debemos de hacerlo. Cuando tengamos circunstancias extremas, debemos de enfrentarlas con la oración, con el ayuno, en lugar de temer a la situación que se está presentando, y presentar batalla con valor. Dice ese canto, a la batalla Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Así debe de ser, ¿verdad? Con oración y ayuno, y actuemos con confianza, siguiendo el ejemplo de Esther, siguiendo el ejemplo de David, siguiendo el ejemplo pues, de todos esos personajes de la escritura que oraron y que ayunaron. Y por último, para llevar a cabo la misión, oremos y ayunemos para llevar a cabo la misión. Estamos aquí en esta calle de Cardenales 19, estamos aquí en el Estado de México, estamos aquí en Izcalli Pirámide, ¿verdad? Izcalli Jardines, perdón. Y bueno, pues es necesario estar orando y ayunando para llevar a cabo la misión. Aviva tu obra en medio de los tiempos, que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestro ayuno. De alguna u otra manera se repartieron los lugares que se visitarían. En Hechos, en el capítulo 13, podemos nosotros ver, dice ahí el primer versículo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya no está diciendo un lugar, en donde estaban todos estos personajes, profetas y maestros. O sea, qué hermoso. O sea, Dios da los dones, y aquí hay profetas y maestros, y menciona a 5 personajes: a Bernabé, a Simón, el que se llamaba Níger, a Lucio de Cirene, 3, a Manahén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, mejor conocido como Pablo. Entonces, 5 personajes que dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, ponga atención, ayunando. O sea, estaban en oración y ayuno, también como aquel ayuno que tiene Pedro cuando viene aquella manta y el Señor le dice, come, Pedro. O sea, no he comido nunca animales inmundos y no lo voy a hacer. No llames tú inmundo a lo que yo he purificado. Entonces aquí estos hombres pues están dispuestos a la obra. El versículo 2, son llamados por el Espíritu Santo. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, vuelvo a decir esa palabra, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Estos hombres fueron repartidos a la obra misionera, al trabajo misionero, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la obra se hizo. El primer lugar a donde iban a ir es a Chipre. Entonces Bernabé conocía bien este lugar. Aquí hay diferentes personajes. Bernabé era levita, de la tribu de Leví, pero era natural de Chipre. O sea, conocía al dedillo la isla, ¿verdad? Para ir y hacer la misión, el trabajo misionero. Sabía dónde hospedarse, sabía dónde acudir, sabía dónde
habría víveres, todo lo que necesitaban para la obra. Entonces, ese era uno de estos 5 personajes. Otro era Simón, el negro, dice ahí, o Simón Níger, seguramente era africano, seguramente de Nigeria, dije Níger, quizás, y bueno, también habla de un Lucio, que era griego. Entonces, vean el crisol, ¿verdad? De personalidades, de nacionalidades, uno de Chipre, aunque hebreo, pero de Chipre, otro griego, otro de Nigeria, perdón, africano por lo menos, era de color, ¿verdad? Y el último era un aristócrata, Manahén, dice ahí. Ese era pues un hombre que el texto dice que se había criado, es decir, que la misma mujer que había pues dado la leche para Herodes tetrarca, también había criado, ¿verdad? Había amamantado a este personaje. O sea, eran pues familia, ¿verdad? No sé si de sangre, pero eran familia. Entonces, que se había criado al lado de Herodes tetrarca. 5 hombres con un trasfondo, con una cultura, pero todos con una profunda fe en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, y que fueron preparados con anticipación para la obra del ministerio por el Espíritu Santo, como lo fueron Esther, como lo fue Mardoqueo, ¿verdad? Como lo fue David. Así que la misma escritura ahí dice, no, no, de Mardoqueo diciéndole a Esther en el capítulo 4, diciéndole, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, tú has sido preparada desde pequeña quizá para este momento. Entonces, aquí están pues dispuestos a la encomienda estos personajes, estos 5 varones. El Espíritu los apartó para la obra y él les mostró su misión a través del tiempo, a través de la lectura de Hechos, ¿verdad? Y los preparó con oración y ayuno. La iglesia de Antioquía también los sostiene con oración y ayuno. Dice ahí este capítulo 13, ¿verdad? Por ellos y para imponerle, les impusieron las manos y los despidieron para el trabajo misionero. Entonces, a través de la oración y del ayuno, fueron dedicados a un propósito especial. Igualmente, hoy nosotros oremos y ayunemos por todos estos motivos. Cada uno de esos motivos seguramente seguimos leyendo. Vamos a encontrar más y más información sobre el ayuno. Pero estos 6, quedémonos con estos 6, ¿verdad? Para tener propósitos para ayunar. Debemos de orar para pedir camino derecho para nosotros. Debemos de orar para pedir por nuestros niños. Debemos de orar y ayunar para pedir protección para nuestros bienes. Debemos de orar y ayunar para pedir poder, ¿verdad? En la lucha espiritual, para pedir protección para nuestro pueblo de las acechanzas del enemigo y para llevar a cabo la misión. Entonces, hay pues una serie de dones, de talentos que el Señor ha dado, y ahí lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, 28, y todos esos talentos y dones han sido dados para dedicarlos a la obra y a la responsabilidad para la cual fuimos llamados. Así que, mis amados, mis amadas, preguntemos a Dios qué quiere de nosotros. Y nosotros, mientras estemos preparándonos para esa misión, ¿verdad? Oremos y ayunemos para ese trabajo que seguramente Dios nos va a convocar, seguramente Dios nos va a llamar. Entiende pues ahora la importancia del ayuno y por qué debemos de practicarlo. Lo hemos estado haciendo solamente el primer domingo de mes, cuando celebramos Santa Cena, pero tratemos de hacerlo los viernes, por ejemplo, después viernes y sábado,
Quizá no todos los viernes y sábado, me refiero por lo menos una vez al mes, ayunar viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Eso sería maravilloso para nuestra propia vida espiritual. Yo les invito a que probemos eso. Yo lo he practicado, no quiero presumir nada, pero yo lo he practicado. Siempre ha sido hasta 3 días, no he ido a la semana, menos he ido a los 40 días, pero yo puedo decirles con toda sinceridad que lo he practicado. Pero entremos en esa etapa maravillosa de poder estar orando y ayunando todos estos motivos, por todos y cada uno de estos motivos. Así que yo espero pronto que esta iglesia de la Santísima Trinidad sea reconocida como una iglesia de oración y ayuno para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.